Cordial saludo. A continuación, vamos a ver el listado de brechas y beneficios de las actividades desarrolladas. También el acta de constitución del proyecto a partir del análisis del video de la expedición de alpinistas y el ascenso a la cumbre de la montaña Acopán Tapuy. También la identificación de riesgos positivos y negativos de esta expedición. Y finalmente, la temática Scrum, lo que tiene que ver con la gestión del alcance, del tiempo y de los costos de esta metodología. Muchísimas gracias. Sobre la primera actividad, las generalidades en la gestión de proyectos. La primera brecha identificada fue debido a que no había información clara y suficiente sobre la historia del PMI. Ni siquiera en las páginas oficiales la información se encuentra muy seccionada. El beneficio de esta actividad primeramente fue el realizar un proceso de investigación que permitió identificar el contexto político y tecnológico del nacimiento del PMI, el cual se dio en medio de la carrera espacial y la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Otro beneficio importante fue conocer que hay otros importantes estándares para la dirección de proyectos como el PMAJ de Japón. Una segunda brecha identificada fue que la dirección de proyectos estudia separadamente la gestión de operaciones, pero en la práctica las operaciones están muy entrelazadas con los proyectos. Un beneficio fue establecer la articulación entre proyectos, operaciones y estrategia en la organización, su vinculación. La tercera brecha de esta primera actividad tuvo que ver con el concepto de ciclos de vida de los proyectos. Básicamente, el concepto de proyecto predictivo es mucho más claro que el adaptativo en su redacción. También comprender que los proyectos adaptativos son más complejos y que requieren de metodologías ágiles. La segunda actividad fue la programación del alcance, el tiempo y el costo en un proyecto. La primera brecha identificada fue que el proyecto fue orientado hacia la construcción y diseño de una maqueta. Sin embargo, habían temas específicos de ingeniería en el marco del megaproyecto. Eso causó un poco de confusiones para aplicar los conceptos y generar los entregables. Un beneficio muy importante fue en la práctica hacer la programación del alcance, el tiempo y el costo mediante programas informáticos como MS Project. También validar restricciones y los impactos a lo largo del proyecto y la creación de una estructura de desglose de trabajo. La tercera actividad fue sobre la gestión de los riesgos, la ejecución, el monitoreo y el control de un proyecto. La brecha identificada. La priorización de los riesgos identificados puede generar distorsión en el análisis de los riesgos, al dejar por fuera parámetros contemplados. Básicamente un proceso de priorización o de simplificación deja por fuera ciertos parámetros o variables identificadas. El beneficio obtenido fue el conocimiento de la herramienta AtRisk, la generación de matrices de riesgos, aprenderla a hacer, y la generación de simulaciones de acuerdo a eventos introducidos como retrasos en el cronograma o inconvenientes en el proyecto. La cuarta actividad fue la gestión sostenible de proyectos, programas y portafolios de ingeniería. Importante conocer el vínculo entre ingeniería y sostenibilidad en los proyectos. La brecha identificada fue la construcción de indicadores que puede ser muy subjetiva y difusa al ser desarrollada por miembros de la misma organización. El beneficio obtenido: comprender el concepto de sostenibilidad en los proyectos contemporáneos de ingeniería, la identificación de empresas y casos reales de empresas de ingeniería con un componente alto de sostenibilidad. A partir de la observación y análisis del video de YouTube sobre la expedición de los alpinistas al cerro venezolano Acopán Tepuy, se desarrolló el acta de constitución. ¿Cuál sería el nombre del proyecto? El nombre elegido fue Ascenso a la cumbre del cerro venezolano Acopán Tepuy. El gerente del proyecto, a pesar de que habían 3 alpinistas europeos con mucha experiencia, se eligió como líder y gerente del proyecto a Iván Calderón, puesto que tenía mayor conocimiento sobre la geografía de su país, sobre la zona a visitar y también sobre el idioma español. ¿Cuál fue la estructura organizacional del proyecto? Habían 4 alpinistas, como lo vimos en el video: Iván Calderón, venezolano; Kurt Albert, Esteban Glocks y Holger Huber, los cuales eran alemanes.
El video no especificaba el presupuesto empleado en el proyecto. Vemos algunas imágenes donde se presentaron negociaciones que fueron desconocidas para nosotros entre los líderes tribales de los grupos indígenas y también sobre las autoridades de gobierno de Venezuela de los parques naturales. La duración del proyecto fue de 19 días. ¿Cuáles fueron los entregables del proyecto? El resultado de esta expedición fue un camino de trayecto de cuerdas, o sea, la ruta para los escaladores, el mapa, videos y el documental que pudimos apreciar. El grupo general de interesados son los alpinistas, los escaladores, los turistas, los exploradores, el gobierno venezolano y los jefes tribales, los principales. Los hitos del proyecto: el inicio del viaje en Caracas, el ingreso al área selvática, el arribo a Yunek, la instalación del campamento base, la llegada a la base del monte Acopán, el inicio del ascenso y la cumbre hecha en Acopán. Sobre el alcance del proyecto: fue un ascenso vertical de casi 1 kilómetro, 700 metros del monte Acopán. Fue un periodo de 19 días. Ellos cargaban un equipo de 400 kilogramos. Se presentó una humedad del 100% y una temperatura promedio de 30 grados centígrados. Sobre el cronograma, vemos que el día 1 empezó con el desplazamiento desde Caracas hasta la zona selvática. Cuando llegaron a la zona selvática tardaron 7 días, o sea, en el día 7 se hizo la llegada del asentamiento a una pequeña ciudad de indígenas llamada Yunek, cerca al monte. En el día 8 se hizo la instalación del campamento base. Entre los días 9 y 18 se hizo un despliegue de red de cuerdas y ascensos mediante relevos en grupos de 2. Ya en el día 19 se hizo la cobertura del último tramo y se hizo cumbre en el Acopán por los 4 alpinistas. Los costos de alto nivel fueron los tiquetes aéreos de Alemania a Venezuela en el caso de los alpinistas europeos, el arrendamiento de la camioneta 4x4 para viajar de Caracas a la zona selvática, los kayaks también, el dinero que se le dio a los jefes tribales y a las autoridades de gobierno venezolanas para poder ingresar a esta área de reserva. También el equipo, los 400 kilogramos que cargaban los alpinistas y los equipos de grabación para poder girar el material para posteriormente hacer el documental. Riesgos positivos identificados: los guías nativos, la hospitalidad de los pueblos indígenas, la protección que ofreció la montaña ante la lluvia y las tormentas presentes, la experiencia y la pericia de los alpinistas, todas las excursiones que habían realizado anteriormente. Riesgos negativos identificados: la navegabilidad del río. Había bastantes rápidos y cataratas, lo que tiene que ver con los cazadores, las serpientes, el deslizamiento de rocas en la montaña ya en la etapa de ascenso y el agotamiento del agua y los alimentos, que efectivamente impusieron restricciones sobre el desarrollo del proyecto. Temática Scrum. Básicamente, Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos complejos. Se basa en marcos de desarrollo ágiles y es muy utilizado en proyectos de la industria del software. Las personas pueden acometer problemas complejos adaptativos, a la vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente. Se pueden emplear varias técnicas y procesos. Scrum muestra la eficacia relativa de las prácticas de gestión de producto y las prácticas de desarrollo para el mejoramiento continuo. Los componentes del marco de trabajo Scrum consisten en equipos Scrum, roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente dentro del marco de trabajo sirve a un propósito específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. ¿Cómo se aborda la temática de gestión del alcance en Scrum? El alcance de un proyecto se gestiona mediante sprints. Un sprint es el corazón de Scrum. Y un sprint es un bloque de tiempo, de un mes o menos, durante el cual se crea un incremento de producto terminado. Cada nuevo sprint comienza inmediatamente después de la finalización del sprint previo. Los sprints contienen y consisten de la reunión de planificación del sprint, los scrums diarios, el trabajo de desarrollo, la revisión del sprint
y la retrospectiva del sprint. En Scrum, el alcance puede ser clarificado y renegociado entre el dueño del producto y el equipo de desarrollo. No se realizan cambios que puedan afectar el objetivo del sprint. Y los objetivos de calidad no disminuyen en Scrum. ¿Cómo se aborda la temática de gestión del tiempo en Scrum? Cada sprint puede considerarse un proyecto con un horizonte no mayor de un mes. La restricción es de un mes. Al igual que los proyectos, los sprints se usan para lograr algo. Cada sprint tiene una definición de qué se va a construir, un diseño y un plan flexible que guiará la construcción y el trabajo del producto resultante. El alcance de la entrega se mantiene coherente con los plazos y la capacidad del equipo, negociando con el cliente. Se negociará la introducción de ítems nuevos o su intercambio por otros ítems o parte de la entrega. La idea es añadir, quitar, modificar o intercambiar los ítems. ¿Cómo se aborda la temática de gestión de costos en Scrum? Los sprints habilitan la predictibilidad al asegurar la inspección y adaptación del progreso al menos en cada mes calendario. Los sprints también limitan el riesgo al costo de un mes calendario. Los proyectos bajo el marco de trabajo Scrum utilizan la metodología ágil EVM para monitorear el avance de un proyecto en los atributos de tiempo y costo. Se basa en el método de administración del valor ganado. Aquí lo que vemos es que las organizaciones que trabajan con Scrum tratan de gestionar los costos introduciendo proyectos del PMI como el valor ganado. Entonces, en el ágil EVM, las prácticas de Scrum se relacionan directamente con las métricas del EVM, de la técnica de valor ganado, buscando no agregar burocracia innecesaria al proceso de desarrollo. El monitoreo del desempeño y el presupuesto del proyecto en el ágil EVM se realiza al final de cada iteración. En esas revisiones se recolectan 4 parámetros, los cuales son el número de iteración actual, los puntos de historia terminados durante la iteración, los puntos de historia agregados o eliminados de la lista de trabajo que se tiene que desarrollar en la siguiente iteración durante la iteración actual y finalmente el costo de la iteración CS. Y así, las métricas de monitoreo del ágil EVM son las siguientes: el índice de desempeño del costo CPI, el índice de desempeño en el tiempo SPI y los puntos de historia SP faltantes durante cada iteración. Entonces vemos ya los conceptos más familiares que vemos en el PMI sobre el índice del desempeño del costo y el índice del desempeño en el tiempo. A esto se le agrega los puntos de historia SP. De esta forma, conociendo el CPI y el SPI, es posible conocer si el proyecto marcha de acuerdo a lo planeado. Sabemos que si el valor del CPI y el SPI si es mayor a 1, entonces se está gastando menos de lo planeado. Un CPI menor que 1 significa que se está gastando más del presupuesto. Y si el SPI es mayor que 1, entonces terminó el proyecto antes de lo planeado. Por el contrario, si el SPI es menor que 1, el proyecto terminará tarde. Entonces buscamos que el CPI y el SPI deban ser igual a 1.